Visitantes internacionales, autoridades del Ministerio de Salud y del Colegio Médico del Perú, les agradezco por esta invitación y agradecerles también por estar aquí esta mañana. My name is Dr. Mark Ware. I am a family physician from Canada. I was born in England. I did my medical training in Jamaica. My mother and grandmother are Amerindians from Guyana. My blood is rich with many, many genes, and it is a pleasure to be with you today. Mi nombre es Mark Ware. Yo nací en Inglaterra. Estudié medicina en Jamaica. En mi sangre tengo sangre amerindia de Guyana, mis padres son de Guyana, de tal manera que comparto muchos genes conmigo. Soy un profesional de medicina familiar y ejerzo en Canadá desde hace más de 20 años. In the last 20 years, I have been working in Montreal, Canada, treating patients with chronic pain, and it is patients with pain who taught me the value of cannabis as a medicine. Desde hace aproximadamente 20 años trabajo en Montreal, Canadá, lidiando con pacientes con dolor crónico. Estos pacientes con dolor crónico han sido los que me han enseñado el valor del cannabis medicinal. They have taught me how they use cannabis, they have taught me why they use cannabis, and they have taught me how to study the effects of cannabis on their health and on their pain. Ellos me han enseñado cómo utilizar el cannabis, por qué utilizan el cannabis y cómo es que este efecto puede tratar condiciones de dolor crónico en su salud y cómo afecta su calidad de vida. In the last 20 years, I have had the honor of studying cannabis for medical purposes at McGill University. I have been representing the physicians and scientists with the government of Canada, and in the last 2 years, I spent time advising the federal government around the legalization of cannabis for non-medical purposes. Durante los últimos 20 años esto se ha vuelto un propósito para mí, el de investigar conjuntamente con el respaldo de la Universidad de McGill de Montreal las funciones del cannabis medicinal y en esta línea de investigación he tenido el honor de asesorar al gobierno de Canadá como un consultor en términos de la legislación para aprobar el uso del cannabis medicinal en el tratamiento de diversas dolencias. During this time, I have treated thousands of patients with cannabis. I have studied thousands of others. I have had discussions with thousands of physicians, policymakers, and other interested people. And it is an honor that I am here today to welcome you and begin part of your journey with you on this historic day. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de tratar a miles de pacientes con cannabis medicinal. Hemos establecido debates con diferentes organizaciones médicas, colegas, gestores políticos y es por eso para mí un gran honor poder unirme a su camino en la lucha de establecer las pautas y las legislaciones o promover las legislaciones en torno al uso del cannabis medicinal en el Perú y en la región latinoamericana. We have heard from the Dean, we have heard from the Minister, we have heard from our esteemed colleagues the importance of science and understanding cannabis as a medicine. Hemos oído de la decana del Colegio Médico del Perú, del representante del Ministerio de Salud, la importancia y la necesidad de tener la ciencia detrás del uso y la aplicación del cannabis medicinal. I would like to take a few moments to show you some of the scientific learnings that have been made around cannabis in pain and anxiety, and I hope that at the end of this you will recognize that there are still many more questions than answers. Quisiera utilizar esa inquietud para mostrarles durante unos breves minutos los aprendizajes que hemos logrado alcanzar con los hallazgos científicos de nuestra investigación en torno al tratamiento del dolor, al tratamiento de la ansiedad y el hecho de ser suficientemente sencillos para reconocer que hoy en día tenemos más preguntas que respuestas. One of the most common reasons for patients to use cannabis for medical purposes is to treat chronic pain. Pain is very difficult to treat with existing medicines. They often have side effects, and patients turn to cannabis in desperation as a way to find relief from their suffering. Una de las razones por las cuales los pacientes acuden al uso del cannabis medicinal es a causa del dolor crónico. El dolor crónico es una condición muy difícil de tratar
los medicamentos disponibles en la medicina convencional generan muchos problemas y efectos secundarios y ellos acuden al cannabis como una medida desesperada para aliviar su sufrimiento. For many years, it was not known how it was that cannabis was effective in treating pain. As Dr. Sanchez has reminded us, and as you will hear over the course of the day, our understanding of the endocannabinoid system has given us a rationale for why these drugs appear to work in pain. Por muchos años nos hemos preguntado cuál es el efecto de los cannabinoides en nuestro organismo para el tratamiento del dolor. Como el Dr. Sánchez mencionó en su discurso de apertura, los endocannabinoides son un tema de debate muy reciente y que nos está permitiendo entender cómo es que se da o cómo razonamos alrededor de la función de los endocannabinoides y los agentes que actúan sobre ellos en nuestro organismo. With the discovery of the endocannabinoid system came the ability to generate molecules that could use the system, that could block cannabinoid receptors. And with these tools, we were able to study in animal models the mechanism of action of cannabinoids in pain control. Con el aprendizaje alrededor del sistema de los endocannabinoides, hemos podido establecer cuáles son las moléculas que van a bloquear los receptores de estos endocannabinoides y reproducirlos en modelos animales de tal manera que podamos determinar cuál es el mecanismo que se va a activar para tratar el dolor. There is no question anymore that cannabinoids are effective in animal models of pain. Every single study in an animal model of pain, whether it be neuropathic, arthritic, visceral, cancer-related, there is no animal model of pain that has not shown cannabinoids to be responsive, to pain to be responsive to cannabinoids. No hay duda hoy en día que los cannabinoides son efectivos para el tratamiento del dolor. En estos modelos animales hemos podido corroborar que diferentes tipos de dolores, dolor neuropático, dolor visceral, dolor relacionado al tratamiento del cáncer, responden al tratamiento con los cannabinoides. What has been much more challenging is to demonstrate that cannabinoids are effective in treating patients with chronic pain. This slide shows a summary of studies that have looked at cannabinoids in the treatment of neuropathic pain. Lo más desafiante es determinar cómo es que estos cannabinoides van a actuar para el tratamiento del dolor crónico. Y en esta diapositiva trato de resumir todos los estudios que han trabajado en aras de poder determinar cuál es el efecto de los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico. This paper, published 2 years ago, summarized all of the literature on the use of inhaled cannabis in the treatment of neuropathic pain, pain caused by damage to nerves, caused by diabetes, trauma, spinal cord injury, or multiple sclerosis. En este artículo publicado hace 2 años, se resume toda la literatura disponible alrededor del tratamiento del dolor neuropático con cannabinoides, tanto dolor neuropático a causa de diabetes, por traumatismos, por daños en la espina dorsal u otras condiciones, y nos permiten determinar cuál es el efecto de estos cannabinoides en el tratamiento del dolor neuropático. There are 2 important messages from this slide. One is the number of patients that have been studied using this approach is relatively small. A total of 178 patients have been involved in these clinical trials. Dentro de este estudio podemos obtener 2 mensajes. El primero es en relación al número de pacientes que han sido involucrados en estos estudios, que es bastante bajo. En este estudio clínico aleatorio solamente contamos con la participación de 178 pacientes. The other message is that in all of the studies, the effects of cannabis on pain were positive. There was clear evidence that cannabis was effective given in this way in the treatment of neuropathic pain. And when the studies were collapsed together, you can see from the bottom line that there was clear evidence that inhaled cannabis was effective in the treatment of chronic neuropathic pain. El segundo mensaje que tenemos de este estudio es que todos estos estudios demostraron efectos positivos del uso del cannabis para el tratamiento del dolor crónico. Eso quiere decir que la evidencia nos demuestra que hay un efecto positivo en el uso del cannabis para el dolor crónico y si podemos
de alguna manera conglomerar todos estos estudios en un solo resultado, vemos que el resultado global nos muestra que todos mostraron resultados positivos en el uso de los cannabinoides para el dolor crónico. However, it is important to recognize that in cannabis, either by smoking or by vaporization, is not always the most effective nor the safest way to consume cannabis. Sin embargo, en estos estudios, algunos de ellos mostraron que la metodología del uso del cannabis era a través de la inhalación, y sabemos que la inhalación, ya sea por el uso de un vaporizador o a través de fumar el producto, no es la manera más segura y confiable de utilizarlo. There have been studies using cannabis in oral preparations, either as a single THC molecule or in combination with CBD and other compounds, and these studies have also shown positive results in clinical trials of chronic pain. Hay estudios, por supuesto, que también utilizan otros mecanismos como la vía oral. Existen algunos compuestos que contienen principalmente THC, una combinación con CBD y otros compuestos que también ha demostrado un efecto positivo en diferentes estudios clínicos aleatorios. This slide shows a very recent review of clinical trials of chronic pain involving 1,619 patients in 15 studies with a wide range of different chronic pain conditions. Esta diapositiva resume diferentes estudios clínicos aleatorios para el tratamiento del dolor crónico que suma una cantidad de 1.619 pacientes en 15 estudios distintos para el tratamiento del dolor crónico con diferentes mecanismos. What I think you need to take away from these studies is that the effects that cannabis shows in chronic pain are modest. These do not show that cannabis cures pain or makes it go away completely. And when you analyze these studies more carefully, it is clear that patients not only respond in terms of the reduction of pain, but it also appears to improve their mood as well as improve their sleep. Algo que hay que reconocer o el mensaje que debemos llevar a casa es que estos estudios acerca del dolor crónico tienen resultados de calidad moderada. Eso quiere decir que los estudios han reportado que el tratamiento del dolor crónico mediante el uso de los cannabinoides no llega a desaparecer o aliviarse por completo. Sin embargo, conjuntamente con la reducción del dolor se han encontrado otros resultados de su aplicación como reducción del dolor, una mejora en el humor del paciente y una mejora del sueño. The authors of these studies have concluded, and this has been supported in several other reviews, that cannabinoids have a role to play in treating chronic pain, perhaps not as the first therapy that should be considered, but considered as a second or third line therapy for chronic pain management. Estos resultados concluyen conjuntamente con otros estudios que el cannabis debe ser considerado una alternativa para el tratamiento del dolor crónico. Probablemente no sea considerada una terapia de primera línea, pero definitivamente debe incluirse como una segunda o tercera alternativa de tratamiento para los pacientes con dolor crónico. The European Pain Federation has also concluded a review which concludes that cannabinoids can be considered as third-line agents in the treatment of chronic pain. La Federación Europea del Dolor también, en línea con estos hallazgos, ha determinado, recomendado dentro de sus guías, que el uso de los cannabinoides sean recomendados como un It is significant to point out these results because many physicians, many critics of cannabis as medicine claim that there is no evidence for cannabis as effective in pain. These studies prove that this is not true. These studies may not be large, may not be to the same extent that we see with other medicines, but they very, very powerfully conclude that cannabinoids have a role to play in pain management. Estos resultados claramente científicos, a pesar de que hay muchos críticos que afirman que el cannabis medicinal no cuenta con evidencia, estos estudios prueban que esto no es así. No son probablemente estudios macro o estudios multicentros como otros medicamentos han incluido en sus fases de estudios clínicos, pero definitivamente demuestran que el cannabis tiene un papel que jugar en el tratamiento del dolor crónico. One of the most controversial medicines used to treat pain today includes
methadone, fentanyl, and other opioid medications. Uno de los medicamentos más controversiales para el tratamiento del dolor crónico actualmente son aquellos derivados del opio, la morfina, la oxicodona, el fentanil. My colleague and friend, Dr. Donald Abrams in San Francisco, conducted one of the first studies to show that patients with chronic pain who were taking opioid medications, when they added cannabinoids to their treatment, were able to improve their pain control. Mi colega y amigo Donald Abraham de la Universidad de San Francisco ha podido demostrar que aquellos pacientes que sufrían de dolor crónico y eran tratados con opioides y luego incorporaban a su tratamiento el uso de cannabinoides, obtenían mejores resultados para el tratamiento de su dolor crónico. The patients were given vaporized cannabis to take as well as their opioid medication for a 1-week period. Patients were either taking morphine or oxycodone, and their pain scores were measured over a 1-week period. Este estudio complementó el uso de los opioides con un vaporizador de cannabis, es decir, el vaporizador de cannabis se utilizaba conjuntamente con el medicamento a base de opio, como podrían ser morfina o oxicodona, durante un periodo de tiempo de 1 semana, y estos eran evaluados en relación a su escala del dolor para determinar cuál era el efecto de la combinación de ambos abordajes. It was clear from this study that the addition of cannabis to these patients' treatment resulted in a significant reduction in their pain, as demonstrated by the global improvement in pain scores in both groups taking morphine as well as oxycodone. Queda claro con el resultado de este estudio que el adicionar el vaporizador con cannabis redujo significativamente el dolor percibido por los pacientes con dolor crónico. Esto fue mostrado en una escala global del dolor que podía demostrar que complementar la morfina o la oxicodona basado en opioides con un vaporizador de cannabis mejoraba significativamente la percepción del dolor de estos pacientes. The study serves to demonstrate that what patients are telling us, and I have many patients in my clinic who've come to tell me that when they use cannabis they are able to reduce their opioid dose, or they feel their pain control is better than with their opioids, that this can be demonstrated using scientific methods. Este estudio buscaba demostrar lo que muchas veces escuchamos en la consulta, que nuestros pacientes vienen a nosotros contándonos que al utilizar algún producto derivado del cannabis como complemento o como reemplazo del uso de opioides, esto no solamente reducía su dolor, sino que en muchos casos los animaba a reducir la concentración o la dosis de los fármacos derivados de los opioides. The study is limited by the fact that it is relatively small, with only 21 participants, that there is no placebo control group, and that the follow-up was very short, of only 5 days. But studies like this give us an important signal that deserves further study. Si bien es cierto, este se trataba de un estudio bastante limitado porque solamente incluyó a 21 pacientes, no era un estudio clínico aleatorio porque no se utilizó un placebo como control y el seguimiento fue bastante corto, solamente los acompañaron durante 5 días. Esto es una luz que nos obliga a buscar estudios mucho más significativos en la línea de investigación del uso del cannabis como complemento al tratamiento del dolor crónico. There have been no other studies exploring the use of cannabis in patients taking opioids for chronic pain. However, it is clear looking at data from the United States, where in certain regions medical cannabis has been allowed by law, that the use of opioids in those states has reduced dramatically. That mortality associated with opioid use has reduced dramatically, and that the use of other medicines like benzodiazepines and sleep medicines and antidepressants have also been reduced in those states with medical cannabis law. No se encuentra disponible en la literatura otro estudio que nos permita analizar este uso complementario con opioides. Sin embargo, basadas en la data de los Estados Unidos, tenemos en aquellas regiones donde se ha aprobado el uso del cannabis medicinal, vemos que ha habido una reducción significativa del uso de los medicamentos a base de opioides, una reducción significativa en la mortalidad a causa del uso inadecuado de los opioides, así como también una reducción en el uso de benzodiazepinas, algunos fármacos para ayudar a dormir y el uso de antidepresivos en estas regiones.
cannabinoid medicines, that you should be encouraging them to look at their other medications. There may be significant opportunities to reduce and in some cases even discontinue other therapies which are either not working or have intolerable side effects. Entonces, este es un mensaje para la comunidad médica, para aquellos clínicos que utilizan o tratan el dolor crónico, para poder exhortarlos a que si ustedes van a sugerir el uso del cannabis medicinal, poder observar qué es lo que va a suceder con los otros fármacos que generalmente utilizaban para el tratamiento de su dolor, o reducir su concentración, o de repente abandonar el tratamiento a causa del riesgo que estos poseen o por los efectos secundarios que estos conllevan. This, of course, should be done carefully and with careful medical supervision. Esto, por supuesto, se debe hacer de manera cuidadosa y con supervisión médica estricta. It's important to point out that from most of the studies looking at cannabinoids and pain, the studies involve the use of cannabis that is containing high levels of THC or combinations of THC with CBD. La mayoría de los estudios sobre el uso del cannabis incluyen el uso del cannabis con altas concentraciones de THC o en combinación con otra molécula que se llama CBD. You will be learning more about these individual compounds during the course of the day. Aprenderemos un poco más acerca de estos compuestos durante el transcurso del día. To the use of which is a non-psychoactive cannabinoid in the treatment of anxiety. Ahora me gustaría resaltar el uso del cannabinol, un agente que no genera psicoactividad para el tratamiento de la ansiedad. Cannabidiol does not seem to interact with the same receptors in the endocannabinoid system that THC does, but it does appear to interact with important receptors in the management of mood and inflammation. El cannabinol no interactúa de la misma forma en el sistema endocannabinoide en los receptores que el THC interactúa, sino que este va a interactuar con otros receptores, específicamente con mediadores de la inflamación y algunos reguladores del estado de ánimo. Like THC and other cannabinoids, animal models in anxiety conditions also show significant responses to cannabidiol. Como el THC y otras moléculas en modelos animales, el cannabinol ha mostrado efectos significativos en su aplicación para poder demostrar efectividad. CBD has also been shown to ameliorate the anxiety that may be caused by doses of THC. El CBD también ha demostrado aminorar la ansiedad que generalmente las altas dosis de THC pueden generar en los pacientes. Cannabidiol and THC are now becoming available in standardized quality control forms available for authorization in Canada and one expects soon here in Peru. El cannabidiol ahora está siendo disponibilizado bajo métodos controlados, siguiendo procesos con controles de calidad, tanto en Canadá y posiblemente muy pronto aquí en el Perú. One of the reasons why patients also report using cannabis is for treating anxiety, and importantly, there has been tremendous anecdotal evidence in the use of cannabis in treating post-traumatic stress disorder, a very difficult form of anxiety disorder. Nuevos estudios han demostrado que el cannabis también está siendo utilizado para el tratamiento de la ansiedad y también ha demostrado evidencia sobre el uso del cannabis en el síndrome de estrés postraumático, un particular tipo de ansiedad siguiendo a un evento desafortunado. Two studies have shown that cannabinoid medicines may reduce the anxiety and nightmares associated with PTSD. However, it is important to point out that some kinds of cannabis can also worsen anxiety and can also worsen psychotic symptoms. So these drugs must be used with careful medical supervision. Es importante resaltar que hay dos estudios que han demostrado que el cannabis puede ser favorable en la reducción de la ansiedad y en la mejora del estado de ánimo y también mejorar la calidad de sueño, reducción de las pesadillas que generalmente se asocian al síndrome de estrés postraumático, pero algunos tipos de cannabis pueden agravar estos síntomas e incluso generar
eventos psicóticos, así que es muy importante que cuando se prescriba estos medicamentos se haga con supervisión médica y con conocimiento de lo que se va a prescribir. For some people, standing up and giving a presentation in front of a large room of their colleagues causes tremendous anxiety. Luckily, I do not have this problem. Para algunos colegas, estar de pie al frente de un grupo de colegas genera mucha ansiedad. Felizmente no es mi caso. However, it is a good model for studying the effects of medicines on anxiety. And this condition, called social anxiety disorder, has been shown in randomized controlled trials to improve the ability for people who suffer with this condition to respond to conditions of stress. Sin embargo, es un buen modelo para poder establecer estudios sobre la ansiedad. Este desorden de ansiedad social o de pánico escénico podría responder positivamente con el uso del cannabis para reducir la ansiedad ante estos eventos y poder ayudar a los pacientes que sufran de esta condición. 24 patients who suffer from social anxiety were randomized to either receive cannabidiol or a placebo, and then were told that they would prepare a 2-minute speech and were asked to test and measure their level of stress using standardized questionnaires. En un estudio en el que se incorporaron a 24 pacientes que sufrían de ansiedad social, se estableció un estudio controlado con cannabidiol versus un placebo y se les anunció que iban a estar encargados de dar un discurso de 2 minutos en frente de una audiencia. Posteriormente a esto se les entregó un cuestionario para poder medir sus niveles de ansiedad y se demostró que se reducía significativamente con el uso del cannabidiol. This slide shows the results of the study, which concluded that patients who took cannabidiol at a dose of 600 milligrams were able to completely avoid the feeling of anxiety and sensation of anxiety that the patients taking placebo reported during the preparation and delivery of their speech. Esta diapositiva muestra los resultados comparativos de los pacientes que fueron sometidos al tratamiento con cannabidiol en una concentración de 600 miligramos y pudieron demostrar cómo es que la sensación de ansiedad se vio significativamente reducida cuando se comparaba con el grupo que había sido sometido al placebo, tanto durante la preparación como luego de haber dado el discurso de 2 minutos. We don't have time to speak about all of the evidence in many other areas of medicine. Suffice to say that there is relatively good evidence that cannabinoids are effective in the treatment of pain, spasticity, and nausea and vomiting. Lamentablemente no contamos con suficiente tiempo para poder compartir toda la evidencia que tenemos en relación al uso del cannabidiol en diferentes abordajes médicos para el tratamiento del dolor, para el tratamiento de la espasticidad o para el tratamiento de los mareos y los vómitos a consecuencia del tratamiento del cáncer. Sin embargo, la evidencia está allí. As we see, evidence is emerging for the treatment of anxiety, as well as other disorders like sleep and other conditions. The treatment of epilepsy using CBD has taken a major leap forward with the approval of CBD for this condition in the United States only a few months ago. Como vemos, existen diferentes estudios que han evaluado no solamente el tratamiento del dolor crónico, sino también otras condiciones como la ansiedad, la vela por un buen sueño, el tratamiento de la epilepsia, que a partir de la aprobación del uso del CBD en los Estados Unidos hace algunos meses, nos va a permitir realizar muchos más estudios al respecto. Of course, every medicine has both benefit and risk, and it would not be complete to discuss the use of cannabis in medicine without considering some of the potential adverse effects of this medication. Como todo medicamento, existen riesgos y beneficios, y una charla sobre el uso del cannabis no estaría completa si es que no tocamos los posibles efectos adversos que podrían surgir de su aplicación. Rather than an exhaustive review of adverse events, perhaps it is sufficient to show you what Health Canada advises clinicians in Canada regarding the use of cannabis in medicine. That cannabis should be used with caution in certain patients and should be avoided in others. En lugar de realizar una revisión exhaustiva sobre cuáles son todos los efectos adversos que se podrían reportar con el uso del cannabis,
me gustaría compartir con ustedes lo que Health Canada, la institución de salud de Canadá, establece en relación al uso del cannabis de manera responsable. Ellos sugieren utilizarlo con cautela en varios pacientes y evitar su uso en algunos pacientes en particular. It is important to point out that this refers mostly to cannabis that contains high levels of THC. CBD, as a rule, by itself is shown to be remarkably safe, and the major concerns are drug interactions with other existing pharmacotherapy. Es importante resaltar que la mayor parte de los efectos adversos o efectos secundarios que se dan por el uso del cannabis se dan en aquellos medicamentos que tienen altas concentraciones de THC. En los casos del uso de altas concentraciones de CBD, este compuesto ha demostrado ser extremadamente seguro para los pacientes y debemos tener también la cautela de cuáles son las interacciones medicamentosas con otros compuestos. Patients who are considering cannabis should be screened carefully for a history of psychiatric, heart, lung, kidney, and liver disease. Aquellos pacientes que consideran iniciar un tratamiento con cannabis deben ser adecuadamente monitoreados, adecuadamente tamizados para realizar un análisis de antecedentes psicológicos, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas, enfermedades renales. Patients who are pregnant or breastfeeding should be advised that they should use cannabis only under strict medical supervision. And patients who are using cannabis for medical purposes should be warned that it may affect their ability to drive or operate machinery. Aquellas pacientes que estén embarazadas o estén dando de lactar deben ser sometidas a un tratamiento con cannabis bajo estricta supervisión médica y debemos advertirles a nuestros que deben tener si es que van a conducir un vehículo o van a manejar maquinaria pesada. In conclusion, it's clear that the evidence is emerging. There is some stronger evidence in some conditions than others. A key question then is why has there not been more research on cannabis for medical purposes? Entonces podemos concluir que hay un gran cuerpo de evidencia que está surgiendo en estos últimos años. Obviamente hay evidencia mucho más confiable en algunas áreas que en otras, o mucho más poderosa en algunas áreas que en otras. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué no hay más investigación? As you will learn over the course of the next few hours and the next few days, the understanding of the endocannabinoid system is still early, and we are only now beginning to get access to cannabis medicines that we can put in clinical trials. Como se irán enterando, como irán aprendiendo en el transcurso de los próximos 2 días, el aprendizaje alrededor del sistema endocannabinoide recién ha iniciado recientemente. Esto, conjuntamente con el reciente aprobación de la legislación del uso de los medicamentos, hacen que el acceso a la medicación sea posible, de tal manera que esto promoverá el inicio de nuevos estudios clínicos aleatorios. The stigma of cannabis as a recreational drug has prevented many credible scientists and researchers from embarking on these studies. As somebody who has been doing this for many years, I can tell you that as a researcher, I have often been laughed at and ridiculed for my interest in medical cannabis. Debo decir que el estigma detrás del cannabis como un fármaco, una droga netamente para usos recreativos ha ahuyentado a varios científicos serios de verse involucrados en la investigación de los efectos beneficiosos que este compuesto puede tener para la salud de los pacientes. Debo decirles que con mis 20 años de experiencia investigando el cannabis para usos medicinales, muchas veces he tenido que confrontar burlas o colegas me han ridiculizado por mi interés de encontrar la verdad detrás del efecto de este medicamento en diversas condiciones. However, the world is changing. Attitudes to cannabis are changing. Abilities to do this research are changing and improving. I think we have opportunities to engage seriously with cannabis. We owe it to our patients to listen to them and to work with them in accessing this important group of medications. Sin embargo, el mundo está cambiando, las actitudes hacia el cannabis están cambiando y verdaderamente debemos utilizar este momento fundamental para poder crear aquí una oportunidad de cambio. Y esto es algo que se lo debemos a nuestros pacientes, trabajar conjuntamente con ellos, involucrarnos en la investigación y poder resolver o proveerles una solución a sus problemas. As a professor and a doctor who has recently joined a company to conduct clinical
presentation, and I wish you good luck in your practice and in your scientific endeavors. Como profesor y como médico me comprometo ahora como parte de una empresa privada que busca investigar el cannabis en diferentes países y bajo sus diferentes usos, quiero manifestar mi compromiso a continuar en esta jornada. Muchas gracias.